Me estás dejando toda mojada. El ranchero la calentó de maneras que ella nunca imaginó. El viento cortaba con la insistencia de un cuchillo sobre la piel expuesta. En la planicie polvorienta, más allá del último surco de la carretera, la soledad tenía un sonido propio, un silbido seco que se mezclaba con el crujir de la madera vieja de la cabaña y el quejido lejano de los pinos. La nieve apenas había comenzado a cubrir los bordes del rancho, formando un delgado velo blanco sobre el pasto muerto. Era un invierno que prometía durar, frío y sin compasión. Él estaba allí, de pie en el porche, observando las sombras del crepúsculo estirarse sobre el terreno. La vida lo había endurecido, y cada músculo parecía diseñado para moverse con economía, con eficacia. Nadie llamaba a su puerta sin motivo, nadie cruzaba esas colinas sin riesgo. Su nombre, poco importante incluso para quienes lo conocían en el pueblo a 20 millas, era apenas un susurro en la memoria de los que habían pasado por allí. Su reputación, un hombre capaz, silencioso y siempre presente cuando la necesidad lo exigía, pero nunca más allá de eso. Un crujido entre la maleza le hizo alzar la vista. Primero pensó que eran ramas quebrándose bajo la nieve. Luego vio la figura tambaleante. La mujer apareció desde el borde del bosque, su abrigo raído pegado al cuerpo por el agua derretida de la nieve que cubría el suelo. Los cabellos pegados a su rostro, la piel pálida y manchada de barro, hablaban de frío y cansancio. Y del miedo. Sí, había miedo, pero también resistencia. Nadie que estuviera verdaderamente rota se movería con tal determinación. Él bajó del porche sin prisa, pero con paso firme. Cada movimiento era medido, un recordatorio silencioso de quien mantenía el control en aquel mundo sin leyes. Señora, dijo, la voz seca, sin melodía, pero suficiente para detenerla. Ella lo miró. Sus ojos, verdes y cansados, lo evaluaban como un animal salvaje que mide si puede confiar o huir. Ninguna palabra más allá de la respiración entrecortada se produjo. Solo ese instante suspendido, donde dos seres en la frontera se reconocen sin conocerse. No puedo llegar más lejos, susurró, apenas audible. Él estudió el terreno, 2 millas de bosque hasta la carretera, nieve profunda, posibles lobos y los senderos que podían perderse con facilidad. Nadie se movería ahí sin sufrir. Nadie excepto él. Entra, dijo finalmente, abriendo la puerta con un golpe firme que resonó en la madera. No hubo gesto de ternura. Solo la certeza de un ofrecimiento que no necesitaba explicación. Ella dudó un instante. La distancia entre la puerta y el porche le pareció un abismo. Luego, sus piernas se dieron un poco, y cruzó, con pasos lentos, como si el frío quisiera arrastrarla hacia atrás. Él cerró la puerta tras ella sin mirar, pero escuchando cada respiración, cada temblor. El interior estaba tibio. La chimenea escupía brasas con olor a pino seco. Él la observó mientras ella intentaba secarse y despojarse de la nieve empapada. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la tensión de haber llegado allí sin más recurso que su propia fuerza y coraje. No había gritos, no había lágrimas evidentes, solo una mujer que luchaba por mantenerse digna frente a un hombre que no buscaba halagarla. Ponte esto, dijo él, arrojándole un abrigo más grueso. Ella lo recibió, y por primera vez, hubo un contacto breve, las manos rozaron el tejido y, por un instante, sus ojos se encontraron. Ni una palabra más se pronunció. Solo la aceptación silenciosa de la ayuda. Se sentó frente a la chimenea, y él se inclinó a revisar las marcas en sus piernas y brazos. Pequeños cortes, magulladuras. Nada que pusiera en peligro su vida, pero suficientes para recordarle que la frontera no perdona a los débiles. Te cortaste aquí, dijo, tocando con cuidado el antebrazo. Ella retiró la mirada, no por desdén, sino por fuerza propia. No era una niña. No necesitaba consuelo, necesitaba atención precisa. Él lo entendió. Aplicó vendas, limpió la suciedad, cada movimiento medido y silencioso,
como si cada gesto fuera una oración en sí misma. El silencio entre ellos era espeso, casi táctil. El viento golpeaba la cabaña, y afuera, la nieve caía sin misericordia. La mujer respiraba más tranquila, pero sus ojos permanecían alerta, evaluando cada sombra, cada gesto de aquel hombre. Él no hablaba de sí mismo, ni preguntaba por ella. La supervivencia no requiere palabras innecesarias. Cuando terminó, se inclinó hacia la chimenea para avivar las brasas. Las llamas iluminaron parcialmente sus rostros, la rigidez en los hombros de ella, el peso invisible en los suyos. Dos sobrevivientes en un mundo que no espera. La noche cayó con rapidez. La cabaña se llenó de una quietud casi dolorosa. Afuera, los lobos aullaban y el viento arrastraba la nieve como recordatorio de que estaban solos, verdaderamente solos. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y observó el paisaje. Por primera vez, permitió que su voz se escuchara, apenas un murmullo, no sé si podré quedarme mucho tiempo. Él no respondió de inmediato. Su mirada permaneció en la madera, en la chimenea. Luego, con voz calmada y firme, dijo, aquí estarás segura, mientras puedas. No prometió más. No hubo palabras de consuelo. Solo una verdad silenciosa. Solo un techo y un hombre que haría lo necesario, sin pedir nada a cambio. Esa noche, mientras el viento golpeaba y la nieve cubría la tierra, los dos aprendieron algo que ninguno de los dos esperaba: la supervivencia también podía significar compañía, aunque todavía sin confianza, aunque todavía sin palabras que suavizaran la dureza del mundo. Y entonces, un crujido diferente, un sonido extraño afuera, interrumpió la rutina silenciosa. Ambos giraron la cabeza hacia la puerta, un posible intruso, un animal, o tal vez un eco del pasado que no conocían. El miedo era real, tangible. La mujer apretó ligeramente el abrigo contra sí. Él se acercó a la puerta, puso la mano sobre el pestillo, y por primera vez, sus miradas se encontraron con reconocimiento mutuo de que afuera no había nadie que los ayudara. Solo ellos y el peligro. El viento silbó otra vez, llevando consigo la nieve y la promesa de noches largas. La tensión no desapareció, apenas se asentó como un animal agazapado, listo para moverse. Y así, con la cabaña quieta pero amenazante, terminó el primer día. Él sabía que ella sobreviviría si aprendía a confiar en la fuerza, no en las palabras. Y ella entendió, por primera vez en mucho tiempo, que no todos los hombres de la frontera buscaban aprovechar la debilidad de una mujer. Algunos solo actuaban. Y fuera, la nieve continuaba cayendo, silenciosa y despiadada, mientras la noche se cerraba sobre ellos, lenta y completa, con la certeza de que el amanecer traería nuevas decisiones, nuevas pruebas. La nieve cubría la cabaña con un manto silencioso. Cada rama de pino cedía bajo el peso del hielo, y el viento traía un murmullo constante, como si el bosque mismo respirara sobre ellos. El amanecer llegó con una claridad fría, cortante, que iluminó la sala aún llena de brasas moribundas. Ella estaba despierta antes que él, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, observando cómo el hielo se acumulaba sobre el alero de la cabaña. Sus manos sostenían una taza de agua caliente que apenas podía templar sus dedos. El frío del cuerpo no se disipaba con calor externo, solo la rutina y el movimiento podían domesticarlo. Él apareció tras ella, con la misma calma que la noche anterior, sin ruido, llevando 2 cucharas de avena tibia. No había palabras, solo la acción, un gesto que decía más que 1000 discursos. La mujer aceptó la comida con un asentimiento. No preguntó su nombre, no lo buscó. Por ahora, la seguridad era suficiente. El día transcurrió en silenciosa actividad. Cortaron leña, arreglaron la chimenea y revisaron la cerca que había cedido con la nieve. Cada tarea era un lenguaje propio, un intercambio sin necesidad de conversaciones. Él mostraba cómo mover los troncos sin esfuerzo, cómo cargar agua del arroyo cercano sin desperdiciar calor corporal. Ella aprendía, observaba, imitaba.
Sus ojos mostraban concentración y determinación. Ninguno necesitaba elogios, la supervivencia no tolera palabras vacías. Al mediodía, el sol estaba alto pero débil. La nieve empezaba a endurecerse en la superficie, haciendo que cualquier paso fuera un recordatorio de que la frontera no perdona. Ella se acercó al aljibe para revisar el agua, y él, sin preguntar, se unió, llevando cubetas. Juntos, sin hablar, movieron el agua de un lado a otro. Pequeños gestos, casi invisibles, pero cargados de significado, cooperación, vigilancia, cuidado. A medida que las horas pasaban, él percibía que ella no huía, que evaluaba su presencia con cautela, pero que comenzaba a permitirlo. Y ella notaba algo en el que no encajaba con la idea que tenía de los hombres de la frontera, no había arrogancia ni demanda, solo responsabilidad. Cada acción era medida, sin exceso, sin intentar dominarla. Eso generaba un espacio donde podía recuperar parte de sí misma, aunque la desconfianza todavía estuviera viva en cada mirada. La tarde llegó con un nuevo desafío, un sonido distante, un crujido de ramas diferentes a los habituales, acercándose a la cabaña. Él no dijo nada. Solo se movió hacia la puerta, observando con atención mientras ella retrocedía apenas un paso. No había pánico, solo prudencia. El viento parecía volverse aliado y enemigo al mismo tiempo, cubriendo ruidos y a la vez amplificando los sonidos que importaban. ¿Lobos?, preguntó ella, la voz apenas audible. Él negó con un movimiento de cabeza. No necesitaba explicar. Su mirada indicaba que lo importante era estar listos. Ella comprendió. Tomó un cuchillo de la mesa y lo sostuvo firme, no por agresión, sino por seguridad. Pasaron así un largo momento, observando la línea de árboles y escuchando la nieve crujir bajo algo que se movía. Finalmente, nada emergió. Solo el viento se llevó el rastro. Ella dejó escapar un suspiro que no era de alivio completo, sino de reconocimiento. La frontera sigue viva, y ellos deben permanecer atentos, juntos o separados, no importa. La tarde se deslizó hacia la noche en silencio, y con ella llegaron confesiones tácitas, reveladas sin palabras. Cuando ella terminó de arreglar la leña, él se acercó con una manta extra y se la ofreció. La tomó sin dudar, y por primera vez hubo un gesto que podría considerarse de cercanía, aunque ninguno de los dos lo llamaría así. Hace tiempo que no me confiaba a nadie, dijo ella finalmente, en un tono bajo, casi para sí misma. Él la miró, pero no respondió. No porque no escuchara, sino porque entendía que algunas palabras debían ganarse, no pedirse. La supervivencia de su voz era silenciosa, sus actos hablaban más que cualquier confesión verbal. Al día siguiente, el trabajo continuó con rutina casi monótona, limpiar la nieve, preparar comida, mantener la chimenea viva. La mujer comenzó a mostrar iniciativa, recogía leña sin que él lo pidiera, alimentaba a los pocos animales que aún tenían, revisaba trampas y bebederos. Él la observaba de reojo, evaluando sus movimientos, asegurándose de que cada paso no fuera un riesgo innecesario. Su aprobación se manifestó en pequeños asentimientos o en acompañarla sin interferir, enseñando lo necesario con el mínimo contacto. Fue durante esa tarde, mientras reparaban una sección rota de la cerca del corral, que ella tocó el pasado sin palabras. Viví sola mucho tiempo, dijo mientras clavaba un poste. Demasiado. Él continuó su trabajo, el hacha golpeando la madera con precisión. No preguntó más. Solo la escuchó con el cuerpo presente, firme, seguro, pero sin presión. Esa era su forma de mostrar que podía confiar en él y que la paciencia era tan necesaria como la fuerza. El siguiente desafío llegó con la caída de la noche. Un jinete desconocido apareció a la distancia, una sombra entre la nieve. El hombre parecía perdido, o quizás buscando algo más. Su presencia no era inmediata amenaza, pero la tensión subió como un río desbordado. Ella se pegó instintivamente a la pared, evaluando, recordando que en la frontera, toda persona puede ser peligrosa. Él se colocó entre la puerta y ella,
silencioso, dejando claro que cualquier decisión de acercarse tendría que pasar primero por su presencia. El hombre se detuvo, observó, y finalmente, sin alterar la nieve ni la distancia, siguió su camino. Ninguno de los dos respiró un segundo antes de tiempo. La frontera no perdona errores de cálculo. Esa noche, mientras la cabaña se llenaba de un silencio pesado y necesario, la mujer se sentó más cerca de la chimenea, y él dejó espacio, pero no se alejó. La proximidad no era gesto romántico, era protección, presencia, reconocimiento de que la supervivencia compartida comienza por mantenerse vivos y atentos. Gracias, dijo, con un suspiro que no era alivio, sino aceptación. Por todo esto. Él asintió levemente. No hubo sonrisa, no hubo palabras de afecto. Solo un asentimiento que decía, lo que hago, lo hago porque debe hacerse. A medida que pasaban los días, el silencio entre ellos se volvió familiar, casi cómodo. Las miradas largas al horizonte, los gestos medidos, la cooperación silenciosa, todo formaba un lenguaje que no necesitaba palabras. La confianza comenzaba a crecer, pero lentamente, con cuidado. Y entonces, en un atardecer teñido de naranja y violeta, ella se acercó a la puerta para observar el bosque. Por un momento, su mano rozó la suya accidentalmente al pasar junto a él. Ninguno apartó la mirada. Ninguno apartó la mano de inmediato. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero dejó un rastro. La frontera podía ser fría, implacable, pero podían encontrar calor en la compañía mutua, aunque solo fuera a través de pequeños gestos silenciosos. Esa noche, mientras la cabaña se hundía en la oscuridad y el viento golpeaba las paredes con insistencia, ambos entendieron algo: la frontera no ofrece nada a quienes dependen solo de sí mismos. La confianza, la cooperación, la presencia silenciosa del otro, eran ahora tan necesarias como la leña o el fuego. Y aunque aún no había palabras para definir lo que sentían, había una certeza creciente: podrían sobrevivir juntos. Pero el peligro nunca desaparece. Entre la nieve y los árboles, un sonido distante, distinto a cualquier animal conocido, recordaba que la frontera observa. La amenaza está ahí, y la decisión de confiar ha comenzado a forjarse, lenta y silenciosamente, en cada gesto compartido, en cada mirada evaluadora, en cada acción medida. La nieve seguía cayendo, el viento silbaba entre los troncos y la leña crepitaba. Y así, bajo la luz de la chimenea, dos almas solitarias empezaban a aprender que la frontera podía enseñar algo más que dolor. Podía enseñar que la confianza, aunque silenciosa y ganada con dificultad, es tan esencial como la supervivencia misma. La nieve había dejado de ser solo un manto blanco para convertirse en un recordatorio constante de la soledad que marcaba cada hora de sus días. Cada paso al exterior requería cálculo, cada respiración se mezclaba con el frío hasta doler. La frontera no ofrecía tregua, y el viento que traía polvo y hielo era un juez implacable de su paciencia y resistencia. Aquel amanecer llegó con un silencio distinto, casi amenazante. La mujer se despertó antes que él, como era su costumbre, y al mirar por la ventana vio huellas que no pertenecían a ningún animal. Pequeñas marcas de botas hundiéndose en la nieve reciente. No se movió de inmediato, midiendo la distancia y la dirección. Su instinto, afinado por años de soledad, gritaba precaución. Él apareció detrás de ella, tranquilo, pero observando con atención. No hizo preguntas, no hizo gestos que la hicieran sentir débil. Solo la acción necesaria: acercó un rifle del rincón, lo revisó y lo colocó a su lado con precisión silenciosa. La mirada de él decía lo que no necesitaba decir: no habrá error esta vez. Las huellas se acercaban. No era un extraño perdido. Lo sintieron en el aire: tensión contenida, respiración medida, pulso que aumentaba apenas perceptible. La mujer tomó un cuchillo y lo sostuvo firme, mientras él se preparaba a enfrentar lo que viniera. Cuando los hombres finalmente aparecieron, tres figuras duras y rápidas, la distancia no permitió dudas, buscaban problemas, y en el territorio, eso casi siempre significa sangre.
La mujer apretó el cuchillo y sintió el primer miedo que no podía ignorar. Pero detrás de ella, él estaba ahí, un muro silencioso que no pedía lealtad sino cooperación. No nos interesa tu rancho, dijo uno de los hombres, con voz áspera. Solo queremos lo que escondes. Él no respondió con palabras. Se colocó ligeramente delante de ella, sin gestos grandilocuentes, solo una presencia firme que decía, si quieren pasar, deberán medir cada movimiento. La frontera le había enseñado que los problemas no se resolvían con discursos, se resolvían con control, paciencia y fuerza precisa. Ella, por primera vez, no retrocedió. Tomó aire y dio un paso al frente, manteniendo la dignidad incluso cuando el miedo golpeaba. Él observó, y por primera vez, su respeto silencioso se mezcló con una tensión nueva. La mujer no era solo alguien a proteger, era alguien que elegía enfrentarse al mundo a su lado. La confrontación duró apenas minutos, pero esos minutos se sintieron eternos. La nieve crujía bajo las botas de los intrusos, el viento silbaba entre los árboles, y el silencio entre ellos, reforzado por miradas y gestos mínimos, era más amenazante que cualquier amenaza verbal. Al final, los hombres retrocedieron, conscientes de que enfrentaban más que un hombre solo. La mujer y él compartieron una mirada, corta, intensa, reconocimiento silencioso de que juntos podían mantenerse firmes. Cuando la tensión desapareció, ella se apoyó levemente contra la pared de la cabaña, con el corazón aún acelerado. Él le ofreció agua sin hablar, simplemente colocando la cantimplora frente a ella. Ella bebió despacio, absorbiendo no solo el líquido, sino la certeza de que no estaba sola. Esa noche, mientras la nieve caía en copos densos, la mujer se acercó a él. No lo buscó por miedo ni necesidad, lo buscó porque su propio cuerpo y mente querían comprender qué significaba tener un aliado que no pedía nada a cambio. Se sentó a su lado, lo más cerca que había permitido hasta entonces. La proximidad era tangible, casi incómoda, pero necesaria. Gracias, susurró, esta vez con más fuerza, no por temor, sino por reconocimiento. Por no dejarme sola. Él no respondió con palabras. Simplemente colocó su mano sobre la de ella, un gesto breve, silencioso, que comunicaba más que cualquier discurso, presencia, confianza, cuidado. No había promesas, no había intenciones declaradas. Solo un contacto que decía, aquí estoy. No necesito palabras para protegerte. Esa fue la primera intimidad auténtica entre ellos, contenida, medida, ganada por la confianza y el respeto mutuo, no por necesidad ni impulso. No hubo pasión desenfrenada, hubo comprensión de que podían sostenerse uno al otro sin perder su dignidad ni autonomía. Al amanecer siguiente, la frontera se volvió aún más despiadada. La mujer decidió que debía actuar, no solo reaccionar. Salió al bosque a revisar trampas y alimentar animales, tareas que antes solo realizaban juntos, ahora bajo su propia iniciativa. Él la siguió a distancia, observando cada movimiento, asegurándose de que no cometiera errores que pudieran costarle la vida. La tensión no disminuyó, se transformó en respeto y cuidado mutuo. Fue durante ese día que la mujer enfrentó una elección que definiría su relación. Uno de los hombres del día anterior regresó, esta vez con intención clara de intimidar. La mujer podría haber huido hacia la cabaña, dependiente de su protección, o enfrentarlo directamente. Eligió enfrentar, mostrando que no era una víctima, sino alguien que había aprendido a sobrevivir. Él estaba allí, detrás de ella, listo para intervenir solo si era necesario. La mujer sostuvo su mirada, firme, y los intrusos finalmente cedieron terreno, sorprendidos por su determinación. La tarde se cerró con un silencio cargado de reconocimiento. La mujer comprendió que podía elegir permanecer allí, junto a él, no por dependencia, sino por decisión. La elección era suya, la supervivencia compartida no significaba perder libertad, significaba coexistir con alguien que entendía la frontera, la soledad y la confianza silenciosa.
Esa noche, mientras la cabaña se hundía bajo el manto blanco de la nieve, la mujer se acercó nuevamente al fuego. Él estaba allí, tan firme y silencioso como siempre. Esta vez, permitió que ella descansara la cabeza brevemente en su hombro. No hubo palabras, no hubo gestos exagerados. Solo un contacto silencioso, que decía, estamos aquí. Juntos, si elegimos estarlo. El viento soplaba fuera, recordándoles que la frontera nunca olvida. La amenaza que habían enfrentado era solo un aviso de lo que podría venir. Pero dentro de la cabaña, con el calor del fuego y la proximidad silenciosa de ambos, algo había cambiado. La confianza se había transformado en elección y la elección en intimidad contenida. No una pasión precipitada, sino un vínculo ganado con esfuerzo, respeto y cuidado mutuo. Y mientras la nieve continuaba cayendo y los lobos aullaban a lo lejos, comprendieron algo: en la frontera, sobrevivir no es suficiente. Elegir a alguien para compartir la carga, incluso sin palabras, es un acto de valentía mayor que cualquier enfrentamiento físico. La mujer había hecho su elección. Él la respetaba. Y así, la frontera, cruel e implacable, comenzaba a mostrar un espacio donde podían existir juntos, al menos por un momento, bajo reglas propias de silencio, respeto y responsabilidad compartida. El viento del amanecer cortaba más de lo habitual. La nieve crujía bajo cada paso y las montañas lejanas parecían más cercanas, más imponentes, como si la frontera quisiera recordarle su lugar, pequeño, vulnerable, pero necesario. Ella se levantó primero, como de costumbre, y observó el bosque. Nada se movía, o al menos nada que pudieran identificar de inmediato. Los rastros de los intrusos del día anterior habían desaparecido, pero la tensión persistía. En la frontera, nada desaparece realmente. Cada señal, cada sombra, cada crujido de madera tiene un mensaje oculto, y ellos lo entendían. Él apareció tras ella, con la misma calma medida que había mostrado desde el primer día. Sus ojos recorrían el perímetro, su mano descansando sobre el rifle que ya no necesitaba palabras para explicar. No había prisa, no había gestos innecesarios. Solo presencia. Solo vigilancia. Hoy hay que revisar el cercado, dijo ella, firme. El viento rompió los postes cerca del arroyo. Él asintió, silencioso. La cooperación no necesitaba elogios, solo acción. Juntos caminaron entre la nieve endurecida, evaluando daños y reparando lo que podía ceder con un golpe de martillo o una estaca firme. Cada tarea reforzaba algo más que la cabaña, reforzaba la confianza mutua. Cada gesto, cada mirada calculada, era una declaración silenciosa de que ambos estaban allí por decisión propia, no por obligación. El mediodía trajo un viento más fuerte, y con él, nuevas huellas. Esta vez, no eran hombres ni lobos, eran señales de que la soledad podía romperse de maneras inesperadas, y que la frontera siempre exigía vigilancia. Ella lo vio primero, apuntando con la mirada hacia la distancia, y él comprendió sin necesidad de palabras. Prepararon armas, reforzaron la puerta y aguardaron. Cuando la figura apareció finalmente, no fue hostil. Era un mensajero del pueblo cercano, alguien que traía noticias de que las tierras colindantes estaban reclamando presencia, que la soledad del rancho podría traer problemas mayores si no se mostraban fuertes. La mujer lo escuchó, procesando cada palabra con cautela. Él permaneció detrás de ella, hombro firme, guardando la distancia entre la amenaza y ella. Podemos quedarnos, dijo ella, finalmente. No solo sobrevivir, podemos mantener esto juntos. Él la observó, midiendo, evaluando, reconociendo la decisión. No era declaración de afecto romántico, ni promesa vacía, era reconocimiento de elección mutua. El peligro podía llegar, pero la decisión de permanecer juntos era más fuerte que cualquier amenaza momentánea. Esa noche, el fuego crepitaba con fuerza. Ella se acercó por decisión propia, no por necesidad ni miedo. Se sentó junto a él, y por primera vez, su contacto físico fue prolongado, natural, sin tensión ni duda.
Apoyó la cabeza sobre su hombro y él la aceptó sin gesto innecesario, sin palabras. Solo la presencia compartida, el calor de dos cuerpos que habían aprendido a confiar y sobrevivir juntos. El silencio se volvió familiar, cómodo incluso. No había necesidad de conversaciones profundas, la frontera hablaba a través del crujir de la madera, el viento y el crepitar de las brasas. Cada sonido recordaba que la vida allí requería atención, que cada gesto podía ser la diferencia entre la seguridad y el desastre. Pero esta noche, la elección de permanecer juntos marcaba un territorio propio, un espacio donde podían existir sin tener que justificar cada movimiento. Al amanecer, la mujer revisó las trampas y los bebederos, y él la siguió a distancia, vigilante, sin imponerse. La confianza alcanzaba un equilibrio, ella podía actuar, decidir y proteger, y él estaba ahí para reforzar lo que fuera necesario. Ninguno estaba subordinado al otro, ambos eran aliados, iguales en la frontera que no perdonaba errores. Los días siguientes transcurrieron en rutina tensa pero funcional. Las reparaciones continuaron, la leña se apiló y la comida se racionó con precisión. El mundo fuera de la cabaña existía solo como amenaza potencial, un recordatorio constante de que la soledad podía ser fatal. Pero dentro, el vínculo que habían construido era real, silencioso, medido, pero sólido. La frontera no podía tocar eso, al menos no mientras ambos estuvieran presentes y atentos. En la penumbra de otra tarde, mientras la nieve cubría cada surco del terreno, ella se acercó al fuego, tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Él no retiró la suya. No hubo palabras. No hizo falta. Cada músculo relajado, cada respiración compartida, comunicaba la verdad más profunda que habían aprendido, no estaban solos. Y así, cuando la noche cayó por completo, con el viento aullando y la nieve cayendo como testigo silencioso, ambos se sentaron frente a la chimenea. No hubo declaraciones dramáticas, ni promesas imposibles. Solo la certeza de que, después de tanta soledad, tanta tensión, tanta frontera despiadada, habían encontrado un espacio propio. Un lugar donde podían vivir y sobrevivir juntos, con respeto, con cuidado, con decisión mutua. La frontera seguía allí afuera, implacable, vigilante, recordándoles que nada está garantizado. Pero dentro de la cabaña, entre el crepitar de las brasas y la respiración compartida, comprendieron que la verdadera victoria no era derrotar al mundo exterior, sino elegir permanecer juntos, día tras día, bajo reglas propias, silencio, responsabilidad y confianza. La última escena los muestra sentados frente al fuego, la mujer apoyando la cabeza en su hombro, él sosteniendo su mano, y afuera, la nieve continúa cayendo, constante, implacable. Por primera vez desde que llegaron, hay un sentido de cierre y permanencia. La frontera no se ha domesticado, pero ellos han encontrado un refugio que ninguna amenaza puede borrar. Última línea cinematográfica, el viento sopla afuera, la nieve cruje bajo los árboles, pero dentro, dos vidas solitarias han decidido no estar más solas.